En El idiota, Dostoyevsky escribió, mediante la narración del personaje del príncipe Mishkin, que la belleza salvará el mundo. Y Solzhenitsyn, de hecho, mencionó esto en su discurso de aceptación del premio Nobel. ¿Qué crees que quiso decir Dostoyevsky? ¿Tenía razón? Bueno, supongo que lo divino es lo que salva al mundo, digamos. Lo podrías decir por definición. Y luego podrías decir, bueno, ¿hay indicios de aquello que salvará al mundo o de aquello que eternamente salva al mundo? Y la respuesta a eso, con toda probabilidad, es sí. Y puede ser tanto la verdad como el amor, la justicia y las virtudes clásicas. La belleza, tal vez en cierto sentido, es la más destacada entre ellas. Ese es un caso difícil de argumentar, pero es una pista. ¿Y hacia qué dirección apunta? Apunta hacia arriba, y creo que aquello a lo que apunta es a lo que la belleza apunta. Trasciende la belleza. Es más que belleza. Y eso habla de lo divino. Apunta a lo divino. Sí, y diría que por definición, porque podríamos definir lo divino en algún sentido real. Entonces, una forma de definir lo divino es que lo que es divino para ti es tu axioma más fundamental. Y podrías decir que no tienes un axioma fundamental, y yo diría que eso está bien, pero estás confundido. Porque tienes un montón de axiomas contradictorios. Y podrías decir que no tienes axiomas. Y yo diría, bueno, eres epistemológicamente ignorante más allá de la comprensión si piensas eso, porque eso no es cierto. ¿No crees que un ser humano pueda existir en medio de contradicciones? Bueno, sí, tenemos que existir dentro de la contradicción, pero cuando las contradicciones se manifiestan, digamos, en confusión con respecto a la dirección, entonces la consecuencia de eso técnicamente es ansiedad y frustración y decepción y todo tipo de otras emociones negativas. Pero la emoción negativa cardinal, que significa múltiples caminos hacia adelante, es la ansiedad. Es una señal de entropía. ¿Y no crees que sea posible canalizar ese tipo de señal de entropía hacia la belleza o tal vez hacia el amor? Mi pregunta es, ¿por qué la belleza y el amor tienen que ser claros, ordenados y simples? Bueno, diría que probablemente no tiene que ser así. No es del todo posible reducirlo a claridad y simplicidad, porque cuando está estructurada de manera óptima, es un equilibrio entre el orden y el caos, no el orden en sí mismo. Si es demasiado ordenada, si la música es demasiado ordenada, no es aceptable. Suena como una máquina de ritmos, es demasiado repetitiva y predecible. Es necesario que tenga, bueno, podríamos decir que necesita algo de fuego junto con la estructura. Hace poco estuve en Miami, donde realicé un seminario sobre el éxodo con varios académicos y tuvimos una discusión sobre la belleza. Cuando Moisés ve el arbusto ardiendo, no es una conflagración que exige atención, es algo que llama su atención. Es un fenómeno, el que te invita a hacer algo. Moisés tiene que detenerse y hacer algo. Él se detiene y ve este fuego que no consume el árbol, y el árbol es una estructura tipo árbol, ramificada, jerárquica. Es una estructura autosimilar, una estructura fractal, y es el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Y el fuego en él es la transformación que siempre ocurre dentro de cada estructura. Y el hecho de que el fuego no consuma el arbusto en esa representación es una indicación del equilibrio de la transformación con la estructura. Y ese equilibrio se presenta como Dios. Y lo que atrae a Moisés a él, en cierto sentido, es la belleza. También es la novedad y todo eso, pero una pintura es como un arbusto ardiente. Esa es una buena manera de pensarlo. Y suele ser demasiado para la gente. Sabes, mi casa estaba y pronto volverá a estar completamente cubierta de pinturas en el interior. Y, para mucha gente, resultaba difícil o abrumador estar allí. Mi madre, por ejemplo, dice, ¿por qué querrías vivir en un museo? Y pienso, bueno, preferiría vivir en un museo que en cualquier otro lugar, pero la belleza es intimidante. Asusta a la gente. Están aterrorizados de comprar arte, por ejemplo, porque su gusto está en exhibición, y deberían estarlo porque la gente suele tener un gusto terrible. Eso no significa que no deban fomentarlo y desarrollarlo. Y cuando una persona exhibe sus gustos, realmente se está exponiendo. Incluso a ti mismo, cuando los ves todos los días al pasar. Claro. Esto es lo que soy. Sí, bueno. Y miras lo mundano que es, y lo trillado que es, y lo cliché que es, y miras lo estéril o demasiado ordenado que es, o demasiado caótico.
¿O comienzas a darlo por sentado porque lo has visto muchas veces? Bueno, si es una verdadera obra de arte, eso no ocurre. Comienzas a ver los pequeños detalles. El todo es mayor que la suma de las partes. Hay imágenes, por ejemplo, imágenes religiosas sobre todo, que podríamos llamarlas imágenes profundas. Y hay gente que ha estado estudiándolas durante 4000 años y todavía siguen. Te daré un ejemplo. Este es un ejemplo terrible. Hice una serie de conferencias sobre el Génesis. Y ahí logré desentrañar muchas cosas, pero no todo, obviamente. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, pone querubines con espadas de fuego en la puerta para evitar que los seres humanos vuelvan a entrar en el paraíso. Y pensé, ¿qué diablos significa eso? ¿Querubines? ¿Y por qué tienen espadas de fuego? Y luego descubrí por Matthew Pagel, quien escribió un gran libro sobre el simbolismo en el Génesis, que los querubines son como los monstruos de apoyo de Dios. Es una idea muy complicada. Y ellos en parte son una representación de aquello que es difícil de encajar en sistemas conceptuales. También tienen un aspecto angelical o demoníaco. Tú eliges. ¿Por qué tienen espadas de fuego? Bueno, pues una espada es un símbolo que representa el juicio. Y además, representa la separación de lo que tiene valor de lo que no. Una espada se usa para cortar y también para tallar. Y una espada llameante no solo es la que talla, sino también la que quema. ¿Y qué es lo que talla y quema? Pues ¿quieres entrar al paraíso? Entonces la espada elimina todo lo que tengas que no sea perfecto. ¿Y qué significa eso? Bien, te diré una parte, y esto es algo terrible. Entonces, se podría decir que toda la narrativa cristiana está incrustada en esa imagen. ¿Por qué? Digamos que las espadas en llamas son un símbolo de la muerte. Eso parece bastante obvio. Pero digamos además que son un símbolo tanto del Apocalipsis como del infierno. Eso no es completamente irrazonable. Ahora piensa en esto. No solo tienes que enfrentar la muerte, tienes que enfrentarla en el infierno, antes de llegar al paraíso. Un juicio infernal. Y todo eso está incrustado en esa imagen. Y una obra de arte con una imagen así tiene toda esa información en ella. Y además todo eso resalta de una manera fundamental. Llega a las partes más profundas de tu mente, hasta niveles que ni siquiera puedes comprender, y te atrapa. Por eso la gente va a los museos y mira pinturas que no comprende en realidad. Es por eso que pagan. ¿Cuáles son los objetos más caros del mundo? Si no son yates de carreras de fibra de carbono, definitivamente son las pinturas clásicas. Son implementos tecnológicos de alto nivel. O el arte clásico. Bueno, ¿por qué son tan caras esas cosas? ¿Por qué construimos templos para albergar las imágenes? Incluso no creyentes van a museos. No soy religioso. Bueno, ¿vas a museos? Sí. ¿Miras arte? Sí. Bueno, ¿qué te hace pensar que no eres religioso? Es discutible que lo único que perdurará de toda la civilización humana dentro de muchos, muchos siglos será nuestro arte. Ni siquiera las palabras. Bueno, hay un libro que ha permanecido por mucho tiempo, ¿verdad? Los escritos bíblicos. No es tanto tiempo. Solo unos pocos milenios, ¿no? Así es. Pero considerando toda la existencia de los organismos vivos, tal vez no es... Tenemos imágenes, y son imágenes artísticas, que tienen al menos 50,000 años y han sobrevivido. Y algunas de esas son profundas en su simbolismo y sobrevivieron todo ¿Hechas este por tiempo. humanos? Sí, ya se han encontrado, sí. Y han existido todo este tiempo. Un gran ejemplo es Europa. Personas no creyentes de todo el mundo van a Europa. ¿Por qué? Por la belleza. Obviamente. Es decir, eso es evidente. Y es en parte porque hay cosas en Europa que son muy hermosas. Te dejan sin aliento, te ponen la piel de gallina, te asombran. Y, además, necesitamos ver esas cosas. No es opcional, necesitamos verlas. Las catedrales. Estuve en una catedral en Viena y era terriblemente hermosa. Terriblemente hermosa. Sí, era terriblemente hermosa. ¿La belleza es dolorosa para ti? ¿Acaso es la más grande forma de belleza la que realmente te desafía? Definitivamente. Sí, y pude analizar muy bien la estatua de David, la de Miguel Ángel, y dice, podría ser mucho más de lo que eres. Eso es lo que dice esa estatua. Y en esta catedral pudimos bajar a una subestructura que se encontraba debajo de ella. Y había 3 pisos que solo tenían huesos de...
la peste. Y ahí están todos. Y esa catedral está encima de ello. No es un chiste visitar un lugar así. Para nada. Te sacude en lo más profundo. Y creo que nuestros sistemas religiosos se han vuelto muy dudosos. Pero no se discute con la arquitectura, aunque a los arquitectos modernos les gusta, con su esterilidad y sus gigantescos dedos del medio levantados por todas partes. Pero la belleza es un terrible indicador de Dios. Y bueno, una persona no religiosa dirá yo no creo en Dios. Como quieras. Pero no hay posibilidad ni manera de avanzar hacia el horizonte desconocido del futuro, a menos que tengas fe. Y podrías decir no tengo fe. Y yo diría suerte con el futuro. Porque ¿qué eres entonces? ¿Un nihilista sin esperanza y lleno de ansiedad? Y si no, pues algo te está guiando hacia adelante. Es tener fe en algo o en varias cosas, lo que te convierte en politeísta. Y no lo recomendaría.